Deja apagar el teléfono que me suena. No, déjalo así. No, bueno, no estoy tosiendo y no quiero toser. Que no estoy tosiendo y no quiero toser. Hermanos y hermanas, que Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Hemos comenzado con una oración, ¿verdad? Presentándolos delante del Señor y presentando los enfermos. Y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que en esta mañana están tempranitos aquí para estudiar la palabra. Le damos la bienvenida a los que nos visitan y esperamos que esta mañana sea una mañana de bendición para cada uno de ustedes. La lección que vamos a estudiar en esta mañana es la lección número 20 en su expositor, cuyo título es Dios promete guiar a nuestro camino. Y el texto bíblico que vamos a usar es Isaías 48, del 3 al 8, y luego el versículo 17. Pero yo quisiera comenzar, ¿verdad?, haciendo un recuento breve de la lección pasada, que empezamos a estudiar esa parte del libro de Isaías también, se refiere a Isaías, y en la lección pasada pues, habían, ¿verdad?, unas enseñanzas sumamente importantes que presenta toda la Biblia. Y una de las cosas que se recalcó, ¿verdad?, a través de la lección pasada, es que el poder liberador de Dios. Dios es un Dios que libera, que nos saca, ¿verdad?, de toda cosa que no es agradable para Él y para nosotros y que nos hace mal, pero Él es un Dios liberador. También Isaías afirma que el Dios de Israel es el único Dios. Es algo de lo que se enfatizó en la lección pasada, que es el único Dios y que su poder se manifiesta sobre toda criatura y sobre toda la creación, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene poder y control sobre todo lo que existe, sobre el cielo, la tierra, el mar, los planetas, sobre todo el universo y sobre todo la creación. Y una de las cosas que se enfatizaba, ¿verdad?, era el llamado a que nosotros, cada uno de nosotros, nos podamos conocer a Dios, a ese único y verdadero Dios, ¿verdad?, que profundicemos en ese conocimiento de Dios. Y por otro lado, nos invita a celebrar la esperanza que trae las promesas de Dios al corazón de cada creyente. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos da esperanza y lo que nos da seguridad. Cuando conocemos esas promesas que Dios ha dado a su pueblo y que no era solamente para el pueblo de Israel, es también para nosotros hoy, porque la palabra, ¿verdad?, es presente y se aplica a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos tener esperanza por esas promesas que Dios ha dado, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. Por otro lado, la palabra de Dios nos recuerda que Dios llama y comisiona a las personas para que puedan dar testimonio de su relación con Él. O sea, usted si conoce a Dios, tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. O sea, tiene que dar testimonio usted no tiene que predicar, usted no tiene que saberse tal vez los textos de memoria, pero sí puede hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha transformado su vida personal, cómo Dios ha obrado en medio de su familia, las veces que Dios les ha sanado, o sea, o el testimonio, ¿verdad?, dando la experiencia de otra persona. Mira, Dios hizo tal cosa con esta persona y
y estaba de esta manera y Dios la levantó de la cama. Todo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que testificar la obra de Dios en nuestra vida. Eso es importante para nosotros. Claro, algunas personas, pues Dios la comisiona a una tarea específica, ¿verdad? Y uno le toca predicar, a otros les toca evangelizar, pero también cuando Dios nos comisiona a una tarea específica, Dios nos capacita. Dios nos ayuda y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Porque si nosotros nos toca hacer predicación, dar una clase, lo que sea, tenemos que prepararnos. No podemos venir aquí yo abro la boca y el Señor, no, me dirige, no, usted se tiene que preparar porque no es responsabilidad delante del Señor y delante de las personas que te tiene de frente. Es como una clase en una escuela, ¿verdad? Secular. Uno no puede ir allí a hablar sin haberse preparado. Siempre hay que haber una preparación. Y más para las cosas del Señor. Para las cosas del Señor tenemos que ser más que responsables en ese aspecto. Pero saber que Dios siempre nos capacita. Nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra para conocer cada día más al Señor y lo que el Señor quiere de nosotros. Lo otro que enfatiza la lección pasada, pues que hay un solo Dios, ¿verdad? Y que Dios se revela a través de la Biblia. Es a través del conocimiento de la palabra que nosotros vamos conociendo a Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso es importante el estudio de la palabra y la lectura de la palabra. Y recordar que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios santo, es nuestro redentor, es perdonador, es restaurador y es el dador de la vida. Mire, usted acuérdese de eso cada vez que tenga una situación o cuando tal vez usted falló y se siente que ya no, Dios levanta. El que cae, mire, Dios lo levanta, Dios lo perdona y lo restaura. Y para eso está la iglesia, para ayudar a restaurar las vidas y que puedan conocer la palabra. Lo otro que debemos afirmar es que las personas que se acercan a Dios con fe y experimentan su bondad, tienen la responsabilidad, como dijimos anteriormente, de compartir esas experiencias con los demás. Todos tenemos que decir algo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Algo. Si usted se acerca a Dios, Dios ha hecho algo en su vida. Algo. Ajá. Exacto. Ese es, como dice, ¿verdad? El fuego del Espíritu que nos hace, usted no se puede quedar callado. Usted tiene que, ¿verdad?, compartir esa experiencia del Señor, esa experiencia linda que el Señor hace en cada uno de nosotros, ¿verdad? Unos venimos de una manera, otros venimos de otra, pero sabemos que en todos nosotros Dios ha transformado nuestra vida. Y entonces, en la lección de hoy, dice, Dios promete guiar nuestro camino. Como Dios tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Aunque nosotros a veces nos metimos por los montes y por los pedregales y por las espinas y por donde no debemos, pero Dios, si nosotros sometemos nuestra vida a Dios, Dios va a guiar nuestra vida. Y una de las cosas que queremos discutir en el día de hoy, ¿verdad?, del objetivo es que nosotros podamos entender qué es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Definirla y que podamos discernir lo que es la idolatría, porque a veces solamente pensamos, ¿verdad?, en dioses ajenos, en figuras, eso, pero hay muchas cosas que se convierten en nuestra vida en idolatría. Y sobre eso, afirmar la soberanía de Dios, afirmar la soberanía de Dios, que es lo más importante. Y en el vocabulario del expositor nos dice que se define,
no en el expositor, en lo que yo busqué, dice que idolatría se define como la adoración de ídolos. Y define ídolo, que eso está ahí, como cualquier objeto de culto. Todo lo que usted le dedique a un culto. Yo recuerdo una persona que asistía a la iglesia y fuimos a su casa y yo veo un Buda así bien grande en uno de los cuartos. Y yo le digo, ¿qué hace ese Buda ahí? Yo a veces me siento a meditar y me siento. Digo, pero uno medita en Dios, no medita en figuras y cosas que eso no. Yo le dije, tú no estás haciendo lo correcto porque uno medita en Dios, en la palabra. Entonces a veces, ¿verdad? Que vamos a ver que en este tiempo hay muchas ideas religiosas y muchas cosas que confunden la gente. Hay rituales, hay cosas en la televisión. Ustedes saben que hay gente de todas clases que habla del futuro, que habla de las cartas, que habla de... Pero al final dice, Dios te bendiga. Entonces nosotros tenemos que estar bien alerta de saber qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad? De qué nos están hablando y muchas veces la gente se confunde. Y si vemos a través de la historia de Israel, en muchas ocasiones fueron atraídos por los cultos paganos. Y mucha gente, ¿verdad?, fue influida en ese aspecto y llegó a alejarse de su Dios. Y habían muchas imágenes sagradas. En el tiempo antiguo ustedes saben que había dioses para todo. Para todo. Que si el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, de todo había dioses. Pero sabemos que nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Lo otro que tenemos en nuestro vocabulario es Babilonia. Babilonia dice que es la puerta de Dios, la ciudad cuya historia se remonta al periodo sumario del cual se derivan muchas de sus tradiciones culturales. Estaba ubicada en lo que hoy es Irak del Sur. El imperio asirio pasó a Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. En el Antiguo Testamento simboliza la ciudad del poder enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque allí se adoraban muchos dioses. Y allí había la idolatría, estaba, mire, en abundancia. ¿Y qué pasa? Que eso influye en la gente que hay a su alrededor. Y tenemos, el otro vocabulario que tenemos es los caldeos, que eran parte de una población de Babilonia, fragmentada políticamente, que también incluye a los grupos tribales arameos y los habitantes nativos de ciudades tradicionalmente semidependientes. Eso es el vocabulario que tenemos en esta mañana. Y lo que tendríamos que preguntarnos hoy es, ¿existe la idolatría? ¿Verdad? A veces no tiene que ser que hayan imágenes, pero... Dale el micrófono, Johnny, para que se oiga. Que no vayan a pensar solamente un grupo religioso que idolatra imágenes. No. Se idolatra todo muchas lo que cosas, uno exacto. le ponga mucho énfasis y no sea sobre Dios. Exacto, que muchas veces solamente pensamos en los ídolos, ¿verdad? En las imágenes, pero tendríamos que definirla, ¿verdad? En términos de tal vez nuestra idea de lo que es idolatría. Y que en la visión cristiana, pues no es solamente los ídolos, sino todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios se convierte en idolatría. Si es el carro, hay gente que se levanta al amanecer a brillar el carro, a darle, y que nadie se lo tome. Puede ser el carro, puede ser la casa. Yo una vez le dije a una persona, si tú tuvieras hijos, tus hijos no podrían disfrutar de la casa. Puede ser un hijo, un marido, un esposo, una esposa, el trabajo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios se convierte en idolatría.
todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Así que durante toda la existencia de la humanidad existe la idolatría, y eso es lo que nos aleja de Dios y nos lleva al pecado, nos lleva a pecar. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre eso y recordar que el Señor es el que tiene en sus manos toda la humanidad, poder sobre toda la humanidad, sobre el mundo, sobre la historia. Nada, dice la palabra, que ni una hoja cae si Dios no lo permite. Y aunque haya situaciones nuestras que nosotros no entendamos por qué pasan, o digamos por qué a mí, Dios sabe. Porque Dios siempre no mira este momento, sino Dios mira hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y por eso tenemos que entender y comprender esa soberanía de Dios. De Dios. Así que vamos entonces a leer la palabra. Y vamos a leer el versículo 3 y 4, Johnny. La que él quiera. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Desde el principio te anuncié las cosas del pasado. Yo mismo las di a conocer. De pronto actué y se hicieron realidad. Como yo sabía que eres tan terco, que eres dura como el hierro e inaccesible como el bronce. Mire, aquí le están dando un cocotazo, ¿verdad? Un cocotazo al pueblo. Dice, le está hablando del pasado. En el pasado yo te hablé y tú oíste en el momento, y eso hace mucha gente, ¿verdad? Yo tenía un profesor que decía que te entran las cosas por un oído, pero te salen por el mismo. Vuelven y rebotan y salen hacia afuera. Es como, y aquí, ¿verdad? Una de las cosas importantes con que empieza el capítulo 48 es con que debemos oír, escuchar. Si usted oye, si usted escucha bien la palabra, usted lo obedece. Cuando usted le da una instrucción a un niño, usted tiene que asegurarse que él está oyendo. Porque si no, no va a obedecer. Tiene que asegurarse que esté atento a lo que usted le está diciendo. Y si nosotros como hijos y hijas de Dios no escuchamos bien lo que el Señor demanda de nosotros, pues no podemos obedecer, porque son cosas que van a la par, que van unidas una con la otra. Así que ese escuchar es el principio de la obediencia. Y Dios le dice, yo le hablé en el pasado y ustedes son testigos, ¿verdad? Añadiéndole tal vez a esa conversación, ustedes son testigos de las cosas que yo he hecho. Yo hice la creación, ustedes han visto los actos de salvación que yo he hecho, las transformaciones, cómo he suplido a su pueblo, cómo he hecho con el pueblo, pero han sido duros de servicio, han sido tercos. Y una persona terca, no importa los argumentos que usted le dé ahí de frente, cierra sus ojos, cierra sus oídos y no escucha nada y se mantiene en su posición. Así que aquí a través del profeta, Dios le está ¿verdad? Dando un limazo, diríamos acá en puertorriqueño, a su pueblo. Y le recuerda cómo, ¿verdad? Él formó la creación. El pueblo ha sido duro y ha sido incapaz de comprender lo que Dios ha hecho. Muchas veces vemos las cosas, porque a veces nosotros pensamos en este pueblo bendito, tan terco, tan incrédulo, pero también nosotros muchas veces vemos las cosas, lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia, con hermanos nuestros, y nosotros seguimos igual. Tampoco creemos y ponemos en duda el poder de Dios. Así que este pueblo, en lugar de celebrar lo que el verdadero Dios ha hecho,
declara que las bondades recibidas han venido de parte de imágenes idólatras, de la idolatría. Ah, llovió, es que allá reclamamos al Dios de la lluvia y trajo lluvia para las cosechas. Y la maldad se basa en ese entendimiento, ¿verdad? Erróneo de cómo las obras que Dios ha hecho las interpretamos como que es a través de otra manera, ¿verdad? Y nos la sacamos de la realidad. Así que tenemos que recordar que si nos basamos en ídolos, en dioses extraños, en rituales, que prenda la vela azul o la vela amarilla o la vela qué sé yo qué, o los cuarzos póngalos en la esquinita, ¿verdad? Todas esas cosas que hay por ahí y que mucha gente hacen influencia en la gente cristiana. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros adoramos solo a Dios, al único y verdadero Dios, quien nos envió a Jesucristo, su Hijo, para darnos salvación, para redimir nuestro pecado y que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre, porque ya no necesitamos un mediador, sino que vamos directo al Padre. Y esa es nuestra diferencia. Johnny. Que tenemos que tener cuidado, que por ahí ahora está uno que está llevando mensajes negativos actualmente. Y está jalando gente. Por eso, mire, ahora con las redes sociales, con el internet, nosotros tenemos acceso a todo y hasta el fin del mundo llegamos. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué le damos like? ¿Qué leemos? ¿A qué le damos seguimiento? ¿Y de dónde viene eso? Porque a veces usamos hasta lecturas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo pongo un radiecito pequeño para oír la palabra en lo que hago mis cosas por la mañana, porque me lo llevo para todos sitios. Y parece que no estaba bien conectado en Radio Redentor. Y estoy oyendo a una persona y decía, pero esto no es bíblico. Y él decía, no, porque es que la redención, ya hay una redención, pero es que viene otro, son 3. Y yo decía, pero ¿de qué habla este? Pero esto no es Radio Redentor. Yo seguía hasta que me di cuenta que era. Yo decía, pero eso por radio. Yo decía, la gente que está oyendo se confunde. Ya Jesucristo vino y nos redimió y llevó nuestro pecado. Y es a través de Él solamente que nosotros tenemos salvación. No hay de otro. Lo único que tenemos que recibirla, aceptarlo como Salvador de nuestra vida. Nada más. No hay mucho que hacer. Vamos a leer el 5 y el 6, Johnny. Te lo anuncié desde hace mucho. Te lo comuniqué antes de que sucediera. Así no podrás decir, fue mi ídolo el que lo hizo. La estatua que hice fue quien lo dispuso. Mire, estos textos están, ¿verdad? A veces un poquito. Sigue el 6. Tú has oído todo esto. Fíjate en ello y tendrás que admitir que es cierto. Ahora te voy a anunciar cosas nuevas, cosas secretas que no conocías. Amén. Mire, y en la lección de Reina Valera dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Dios nos revela la palabra. Dios nos revela la verdad. Pero tenemos que escuchar la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, a la adoración a Dios, es importante que nada lo entretenga. Porque Dios le puede hablar a través del estudio de la palabra, pero Dios le puede hablar a través de un cántico. Dios le puede hablar a través de una frase que diga el que está dirigiendo el devocional. O sea, Dios puede hacerlo de la manera que usted menos se imagina posiblemente. Y lo que usted venga siempre, yo siempre digo, venga la expectativa de que Dios tiene para usted. Pero también venga en la actitud de adorar a Dios. O sea, porque usted no puede venir a sentarse a déjame ver, a recibir. No.
Yo vengo a adorar al Señor, yo vengo en actitud de adoración y en la expectativa de que hoy, ¿qué Dios tiene hoy para mí? Y no podemos esperar tener problemas, tener crisis, tener situaciones de las que estamos descuartizados para venir a esperar lo que el Señor tiene para mí. No, todos los días usted esté en la expectativa de qué Dios tiene para usted hoy. Esperar en Dios, y Dios siempre hace milagros y maravillas, y Dios se revela de diferentes maneras. Pero si nosotros no tenemos el oído presto, ¿cómo podemos entonces escuchar la voz del Espíritu? Hay que estar prestos a oír. Y a veces Dios nos confirma cosas, hay gente, ¿verdad? Hemos tenido testimonio de Dios nos confirma cosas en cosas breves. Hasta en un saludo de un hermano que te dice algo y dice, fíjate, esto es lo que yo estaba esperando. Por eso tenemos que estar prestos a escuchar esa palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros, porque de esa manera Él se revela a nosotros. Así que no solamente tenemos que escuchar la palabra, sino que tenemos que cumplirla. ¿Verdad? Si hablamos de que Dios es amor, usted no puede vivir peleando con la gente. Usted no puede vivir enojado. Pues usted tiene que vivir amando, tiene que vivir en paz con la gente. Porque no es cuestión machacarle que Dios es amor y usted, ¿dónde muestra ese amor que Dios ha puesto en su corazón? Así que aquí nos habla de escuchar y recalcar la conexión, de escuchar la palabra y cumplirla. Y que el pueblo debe anunciar las maravillas del Señor. Dios le ha dado y le ha revelado al pueblo cosas ocultas que otros no conocen. Y eso debemos tenerlo presente. Y que cada día Dios se revela a su pueblo. Mire, Dios se revela todos los días. ¿Usted sabe lo que es ver un bello amanecer? Nosotros el fin de semana pasado estábamos por Río Grande, por allá, casi metidos en la falda del Yunque, en una hacienda. En un ambiente tan diferente. Y usted poder ver esa naturaleza y sentir la tranquilidad de ese lugar. Y usted dice, Dios es grande. Que en medio de este pueblo, donde usted está en otro lado, donde hay sol y calor, aquí haya este lugar tan hermoso, tranquilo. O sea, y mire, cada mañana que usted, yo le digo a todo el mundo, cada mañana que usted se puede levantar de la cama, que puede caminar, es una bendición de Dios, porque otros no se levantaron. Y tenemos que agradecer a Dios por cada detalle que Él tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros no vemos esa creación de Dios tan hermosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y el pueblo conocía eso, pero fue duro y se olvidó, ¿verdad?, de esas obras del Señor. Y nos habla también, ¿verdad?, que el profeta, ¿verdad?, que escribe la lección, que fue el doctor Pablo Jiménez, que dice que la iglesia primitiva vio en estos textos una alusión a la obra de Cristo, es decir, a la llegada del Mesías prometido. O sea, que hay una correlación. Así que no podemos perder de vista lo que Dios ha hecho. Nosotros no podemos vivir en el pasado, pero tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque eso nos permite afirmarnos para tener esperanza hacia el futuro. O sea, es la manera de nosotros afirmar esa esperanza hacia el futuro, viendo lo que Dios ha hecho. Y a veces no solamente lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con la familia, con un hermano, con un amigo. Vemos, pues si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Y en eso se afirma nuestra fe. Vamos a ver el versículo 8 y 9. Ay, perdón, Juan Carlos. Dale el micrófono, llévaselo. Ajá.
Exacto. Troto. Ujú. Exacto. Dejamos la fuente, ¿verdad?, de agua viva, como dice Juan Carlos, para irnos para allá a buscar en las aguas contaminadas. Y eso básicamente es lo que ha hecho el pueblo. Y muchas veces es lo que hace el pueblo cristiano. Dejamos donde está la verdad y nos vamos detrás de aquel que nos ofrece tal o cual cosa. No, porque si tú haces esto y coges tales matitas y las mezclas y haces, muchachos, eso vas a tener abundancia en cantidad. O pones tal cosa en el cajo, olvídate que eso te va a librar de accidentes. Yo le digo a todo el mundo, yo tengo un seguro que es el mejor seguro. Es la protección de mi Dios por donde quiera que yo voy. Donde quiera que yo estoy, yo sé que estoy protegida por el Señor. Estoy bajo el cuidado del Señor. Y eso me da seguridad y no tengo por qué temer. Me pueden pasar cosas, como a todos los humanos que estamos en esta tierra, ¿verdad? No es que esté exenta de que me pasen cosas, puede pasarme cosas. Pero yo me siento en la seguridad de que el Señor está conmigo. Por allá está Bexy, llévala el micrófono. ¿Qué quiere decir algo? Dios les bendiga. Amén. Esto es que hay una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Oír, todos los que estamos aquí que no padecemos de la audición, oímos lo que tú estás diciendo, pero cada uno determina si escucha, porque va a ser suya lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cuando nosotros escuchamos, esa palabra llega a nuestro corazón, a nuestra mente y la ponemos por obra. Amén. Cuando oímos es como si fuera el ruido. Yo puedo escuchar ahora mismo a Lilian o me puedo detener a oír el ruido del abanico. ¿Ve? Hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros como pueblo del Señor escuchamos su palabra, esa palabra cala hondo dentro de nuestro corazón. Amén. Y nos impulsa a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo importante. Usted puede venir aquí al templo y sentarse ahí y estar ahí oyendo cántico, oyendo lo que la pastora predica, y cuando sale le pueden preguntar de qué fue. Usted no puede, porque su mente estaba en otra cosa. Oyó el ruido de las palabras, pero no escuchó el mensaje que Dios tenía para su vida. Así Eso es bien es. importante. Y el hermano que hace el expositor dice, escuchar es el principio de la obediencia. Amén. Yo creo que eso es bien importante para nosotros como pueblo. Así es, sí. No leemos la palabra, pero si le estamos escuchando, pues vamos a escucharla y vamos a ponerla por obra. Dios les bendiga. Amén. Pues vamos a leer el 7 y el 8. Cosas creadas ahora, no en tiempos antiguos, de las que no habíais oído hablar hasta hoy. Así no podrá decir, yo lo sabía. Tú no habías oído hablar de ellas, ni las conocías, porque siempre has tenido los oídos sordos. Mire, Dios es tan bueno que aun cuando nosotros seamos rebeldes y desobedientes, su misericordia nos alcanza. Dice que Dios manifestó su bondad aún sabiendo que el pueblo había de ser desobediente y hasta rebelde. Dios ha decidido bendecir a su pueblo desleal por amor a su nombre. Así que, mis amados hermanos, mis amigos, si usted ha fallado, si usted sabe que ha hecho lo malo delante de Dios, no se deseche usted mismo, que Dios no lo desecha.
Dios lo recibe. Usted reconoce su pecado, reconoce su error, Dios lo perdona y dice que no se acuerda jamás. No se acuerda jamás de ese pecado. Y no solamente se queda ahí, sino que Dios lo restaura y lo vuelve y lo pone en lugares deleitosos, dice la palabra. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, dice Lamentaciones, a mí me encanta ese texto, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No es por nuestros méritos, ¿sabe? No es porque es que yo soy tan buena y tan santa y tan dedicada al Señor. No. Es por sus misericordias. Es que dice la palabra que sus misericordias, mire, son nuevas cada mañana. Así que lo de ayer ya pasó. Y hoy tiene Dios bendición nueva para cada uno de nosotros. Bendición nueva. Y en eso debemos afirmarnos. Y aquel, sea su hijo, su esposo, su amigo, su vecino, que anda por el camino incorrecto, háblele del amor y de la misericordia de Dios. No le hable que se va a ir para el infierno. Háblele que nosotros tenemos un Dios de amor. Un Dios que envió a Jesucristo para que salvarnos, para redimirnos. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso es lo que el profeta aquí les recuerda al pueblo. Ustedes fueron duros, porque fíjense que empieza dándole un tremendo regaño, ¿verdad? Ustedes no han escuchado, ustedes han sido tercos, ustedes han sido duros de servir. Cabeciduro, diríamos en puertorriqueño, ¿verdad? Ustedes han sido cabeciduros. Pero con todo y eso, Dios les sigue enviando su bendición. La bondad de Jehová no se detiene. Dios ha sido bueno por ustedes por amor a su nombre. Porque Dios no depende de nosotros. Depende de su esencia de amor, de bondad, de poder, de misericordia. Así que vamos al 10 y 11. ¿10 y 11 está ahí? No, al 17. Ok, pues déjame hablar. El 10 y 11 dice que Dios ha escogido y purificado a su pueblo por amor de sí mismo. Y este amor se refiere a la promesa que Dios dio a su pueblo a través del pacto del Sinaí. Dios nos ama porque decidió entrar libre y voluntariamente en una relación de pacto con nosotros. O sea, el pacto comienza con Dios y nosotros aceptamos ese pacto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando hacemos pacto entre los humanos, que empiezan ambas partes. No, ese pacto comienza con Dios y es Dios quien decide, ¿verdad?, escogernos. Y Dios le pide al pueblo que preste atención a su palabra, que recuerde que Él es el creador, que fundó la tierra y todo, ¿verdad?, todo lo que existe. Y les pregunta, ¿quién anunciará su mensaje? Y la respuesta es que su pueblo amado será quien ejecute su voluntad a pesar de estar sometidos a cautiverio en Babilonia. Y dice que es, aún como están y la condición que está, le dice, ustedes son los que van a llevar mi mensaje. Y a veces pensamos que aquel que está o aquella que está por ahí, ¿verdad?, tirado por ahí en el mundo del pecado, no tiene remedio, no tiene esperanza. Para Dios, todos pueden ser restaurados y tiene misión para ellos. Yo, creo que fue el domingo pasado que estaban dando, lo vi casi al final, un programa de Héctor Delgado, el que era Héctor el Father, que está entrevistando varios muchachos que estuvieron en el bajo mundo y ahora han sido transformados por el poder de Dios. Y están dando su testimonio. Y digo, y eso es lo que se espera, que una vez sean transformados y más, ¿verdad?, esas personas que estuvieron en lo peor tal vez de esta tierra, y cómo Dios ha ido transformando sus vidas y ahora son gente nueva, gente con un corazón nuevo, con una mente nueva, y eso es lo que hace el Señor
es restaurar a su pueblo, transformarlo, ponerlo en lugar seguro, en lugar espacioso, para que puedan compartir la palabra del Señor. Pero para eso, mire, nosotros que hemos conocido al Señor tenemos que cada día acercarnos más a Él, buscar cada día más comunión con Dios, conocerlo mejor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de mi vida? ¿Verdad? Porque tal vez todos tenemos habilidades y todos tenemos defectos, ¿verdad? Virtudes y defectos. Y entonces hay personas que tienen talento, unos talentos para una cosa y otros tienen otros talentos para otras cosas. Pero para cada uno de nosotros Dios demanda que compartamos la palabra, que compartamos lo que Dios ha hecho, y que lo único que nosotros necesitamos es buscarle con amor, con fe, con seguridad de que Él está ahí siempre presente. A veces los que nos alejamos somos nosotros, porque Él está en el mismo sitio. A veces te dice, ay, yo no siento a Dios. Usted no lo tiene que sentir, Él está ahí. Y a veces está en silencio. ¿Para qué? Para que usted se acerque. Pero también nosotros tenemos que hacer silencio para escuchar a Dios. Y a veces ora y pide. ¿Y cuándo usted va a escuchar lo que Dios le va a decir? En esos tiempos de meditación personal, usted tiene que adorar a Dios, pero usted tiene que hacer tiempos de silencio para escuchar lo que Dios tiene, que puede ser en su corazón, en su mente, puede ser a través de la palabra, pero Dios habla. Vamos entonces al versículo 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes de seguir. Dios les bendiga. Así que este pasaje termina con Dios comisionando al pueblo para cumplir las tareas que Él le ha encomendado. Y Él no nos envía solo, nos envía con el Espíritu Santo. El poder no es nuestro, el poder es del Espíritu Santo. Todos los que hemos conocido al Señor, le hemos aceptado a Jesucristo como Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y está con nosotros. Y nos guía, es el que nos guía a toda verdad. Y es el que nos guía y nos da, ¿verdad?, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder para hacer aquellas cosas que a lo mejor nosotros por nuestra fuerza, por nuestros talentos no podemos hacer. Y por otro lado, recordar que Dios nos comisiona, Dios nos da, ¿verdad?, responsabilidades, pero Él nos capacita y nos enseña hacia dónde, hacia el camino que debemos seguir. Y la comisión es proclamar las virtudes del Señor, de aquel que nos creó. Entonces, en la aplicación nos dice, para llevar lo anterior, que el primer tema se relaciona con la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y sabiendo que la obediencia comienza con escuchar las palabras divinas y oír los mandamientos de Dios antes de cumplirlo. Usted no puede seguir una orden si no se la han dado, ¿verdad? Así que usted la tiene que conocer. Y por otro lado, que jamás podremos obedecer sus mandatos y vivir agradando a quien nos ha creado con tanto amor. Necesitamos escuchar esa palabra de Dios. Y escuchar en este tiempo es difícil, ¿verdad? Porque hay ruidos por todos lados. Donde quiera hay ruido. Y hay comentarios, y hay ideas nuevas, y hay tantas cosas, ¿verdad? El internet se ha quedado con el mundo, pero tenemos que ser selectivos y tener cuidado de lo que nosotros vemos y oído. Y lo otro que tenemos que tener presente, miren, el internet hay de todo, ¿sabes? De todo lo que usted quiera buscar. Así que tenemos que tener cuidado, que no caigamos, ¿verdad?, que nos cojan nosotros por no tener el discernimiento correcto y caer en lo incorrecto. Así que en medio de este mundo de tantos ruidos y tantas voces, nosotros tenemos que aprender
a reconocer la voz de Dios. Y yo en eso recuerdo siempre al pastor reverendo Víctor Rivera, que ya está con el Señor, que nos decía, cuando usted llama regularmente a una persona, ya cuando usted la llaman, usted reconoce la voz, ¿verdad? Porque ya ha hablado con esa persona regularmente. Pues eso mismo pasa con Dios. Usted tiene que hablar regularmente con Dios para que usted pueda reconocer su voz. Para que cuando Dios habla, usted la pueda discernir su voz de otras voces. En medio de este tiempo, de este mundo, ¿verdad? Que hay tanto ruido. Así que necesitamos escuchar ese mensaje único y verdadero de Dios. Y es el mensaje que nos lleva, ¿verdad? A través de la palabra que nos lleva a Dios. Y recordar que tenemos que tener cuidado que no tengamos ídolos. Que no solamente no haya objetos de culto, no haya, ¿verdad?, imágenes, no. Que no haya nada que nos aleje de Dios. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que son cosas buenas y que no las vemos como malas, pero pues hay cosas que nos alejan de Dios y como decíamos al principio, a veces son los hijos, el carro, la casa, el trabajo, pero si ocupan el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Así que eso tenemos que tenerlo presente y discernir, ¿verdad?, aquello que puede llevarnos a la idolatría y alejarnos del único y verdadero Dios. Siempre debemos examinar, miren, las lecturas, lo que usted oye, y todo aquello que no va con la palabra de Dios, descártelo. Descártelo, porque si no va a tono con la palabra, no es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que nuestra relación con Dios cada día debe ser más profundo. Cada día que pasa, usted debe estar un pasito más cerca de Dios. Usted debe conocer un poquito más de Dios. Es como cuando usted conoce a una persona por primera vez, ¿verdad? Y usted dialoga con ella, pues, en este momento conoce muy poco, más que de Dios, yo vivo en tal sitio, soy de tal familia. Pero en la medida que usted va comunicándose con esa persona, va conociéndola profundamente. Y eso pasa con el Señor. Usted tiene que buscar cada día conocer mejor a Dios y que Él pueda revelarse a su vida. Y recordar que el futuro nuestro depende de Dios. Pueden venir huracanes, terremotos, pandemias y lo que pueda venir en el futuro, que no lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Así que no tema por el futuro. Sea que tenga 20 años, o tenga 30, o tenga 50, o tenga 80. Yo estoy en esos renglones. Y porque, mire, el futuro nuestro depende de Dios. Y sea feliz por cada mañana que Dios le da. Dele gracias a Dios por cada día, que usted se puede acercar a Dios. Que usted se puede beber una tacita de café caliente o de chocolate o de lo que usted beba por la mañana. Y que Dios se lo proveyó. Aunque sea a través de su trabajo, pero Dios le dio la salud para estar trabajando. Así que hay que ser agradecidos al Señor y recordarle a la gente que tiene que escuchar la palabra del Señor, porque la obediencia comienza con escuchar la palabra. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, usted se afirma en la fe. Y esa palabra, si usted la tiene en su mente y en su corazón, cuando llega el día difícil, cuando llegan las crisis, cuando llega que usted está descuartizado en el piso, que usted no sabe qué decir, el recuerdo de esa palabra le da fuerza, le da fortaleza, le ayuda a levantarse, le ayuda a afirmarse en la fe en Jesucristo. Así que eso es lo que nos afirma esta palabra de hoy, que Dios es el creador, el redentor y el sustentador del mundo y de la humanidad. Y que Dios es un Dios de amor, de poder, de misericordia, de paz. Y en Él podemos estar seguros y confiados. Y rechazar todo aquello que se pueda convertir en un ídolo en nuestra vida.
Vamos a la oración, le voy a pedir a Nelly que la lea. Único y sabio Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, sí Señor, por nuestras infidelidades. Te hemos fallado y hemos sido rebeldes a la visión celestial. Hoy nos comprometemos a rechazar los ídolos que matan y destruyen a la humanidad. Hoy nos comprometemos contigo una vez más para anunciar tus virtudes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a tener un breve receso y luego comenzamos con el culto de adoración.